What up familia? Una vez más Slim Eleven por acá, como siempre trayendo temas para reflexionar y aprender. Hoy vamos a estar hablando sobre un factor que es crucial para el desarrollo de un país, desarrollo económico, social, político, que es cada vez más, desafortunadamente, cada vez más descuidado y más olvidado por los gobiernos y líderes mundiales, a diferentes escalas en dependencia del país, por supuesto. Y no es nada más y nada menos que la educación. La educación que es tan vital, tan crucial para, una vez más, para el desarrollo de la humanidad también, de los individuos, de los países, porque ¿qué más o sea, qué más es un país si no es el conjunto de las personas que lo habitan? Entonces, sí, la educación que cada vez, como ya les digo, desafortunadamente no es el tema a abordar como tal hoy, pero sí, cada vez es más descuidada, cada vez los gobiernos, eh, es un hecho, destinan cada vez menos presupuesto, menos atención al factor de educación. Lo viví en carne propia y lo sé y lo conozco. No estoy diciendo que la educación sea un desastre a nivel mundial. Existen países con muy buenos niveles educativos, con muy buenos estándares, pero es un hecho cada vez, o sea, no es por gusto que cada vez haya menos jóvenes en todos los países, incluso aquí en este país, que se supone que es de los países más desarrollados del mundo, o es el país más poderoso del mundo. Cada vez es una tendencia de los jóvenes dedicarse menos al magisterio, escogen dentro de sus posibilidades, dentro de sus objetivos, cada vez es menos las personas que se dedican al magisterio, ya sea por beneficios, salarios o bueno, pero es un hecho. La revolución cubana, si la analizamos desde su principio, comprendió que comprendió esto, que la educación es un factor fundamental. Y es por eso que le dedicó mucha atención a lo que es el factor educativo. Yo siempre he dicho que dentro de los grandes males del comunismo, más allá de las torturas, más allá de número de personas que perdieron la vida por represión, no hablo del comunismo de Cuba, sino del comunismo en general, desde su nacimiento, desde todo, más allá de todo es el nivel de adoctrinamiento. Ahí está la semilla, ahí donde está la raíz, ahí donde está la médula del comunismo. Yo siempre he defendido la tesis de que, bueno, cuando se habla de la revolución cubana, siempre vamos, o sea, cuando hablamos del fracaso de la revolución cubana o de la revolución cubana, que es básicamente lo mismo, la revolución cubana es un fracaso, eso no es discutible, simplemente es un hecho. Siempre vamos al factor económico. Bueno, que no se debería centralizar, que se debería liberar las fuerzas productivas, que el Estado no debería intrometerse en las relaciones mercantiles, el Estado debería respetar la propiedad privada. Pero bueno, son cosas que son muy obvias ya hoy en día. No es nada que... Pero pasamos por alto, descartamos la parte educativa, que para mí es el, una vez más, el core, la esencia. Yo digo que si a un país, los comunistas son muy buenos en esto, es que por eso que le dedicaron Fidel Castro le dedicó tanta atención a la educación. Recuerden que ellos decían que la batalla que ellos que tenían que librar era la batalla de ideas, adoctrinamiento. Ellos decían, Fidel Castro decía que la batalla que había que ganar era la batalla de ideas. Y la ganaron, y la ganaron. Por eso que vemos todo lo que estamos viendo hoy en día, cubanos confundidos, cubanos que no saben, este, bueno, todo lo que hemos visto, que no acabamos de ponernos de acuerdo cuando se habla de Cuba, de política, bueno. Fidel Castro
comprendió que la mejor forma de dominar era a través de la educación, a través del adoctrinamiento. Y lo lograron, es factible. Hoy en día, si algún país del mundo, fíjate hasta dónde puede llegar el comunismo, si es tan eficiente en el adoctrinamiento. Si cualquier país del mundo se destruye el factor económico, ese país colapsa. Colapsa cualquier país del mundo. Estados Unidos, desde el más grande hasta el más chiquito. Si el factor económico colapsa, el país colapsa. Sin embargo, en Cuba no. En Cuba, el factor económico es un desastre por años. Ha sido un desastre por años. Sin embargo, la revolución no se ha caído. O sí se cayó, pero saben a lo que me refiero. Ya la parte institucional, el Partido Comunista sigue siendo el único partido rector de la sociedad. Y bueno, sabemos que la revolución como tal ya no existe, ni el comunismo como tal ya no existe, pero ellos siguen en el poder. Y entonces, ¿cómo es posible que un país con una economía tan ineficiente, tan disfuncional, siga estando en el poder, los mismos que la gobiernan? Pues muy fácil, porque sus habitantes fueron adoctrinados. Eso fue lo que les enseñó a apoyar rendir culto a sus dirigentes, a sus líderes, históricamente. Qué cosa más paradójica, ¿verdad? Un país donde no hay economía, donde las personas siguen apoyando. Bueno, unos sí y otros siguen apoyando a sus dirigentes. En eso ellos sí son, ellos quizás no sean buenos para producir en términos de gestión económica, de management económico, eso a ellos no les interesa mucho. Pero en cuestión de adoctrinar, Venezuela es un clásico ejemplo. Si no fuera, si Maduro, si, si Hugo Chávez no hubiesen tenido el apoyo de Cuba, del gobierno cubano, no le hubiese sido tan fácil hacer la dictadura que hoy en día también son. O sea, los cubanos pueden dar cátedras a otros países de cómo hacer una dictadura y cómo brainwash, cómo lavarles el cerebro a su... Y bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, muy sencillo. Aquí tienen un ejemplo. Claro, esto es un material audiovisual que se hizo con conmemoración creo, del Día Internacional de la Infancia, algo así. Em, Esto lo hemos visto con todos los líderes. Incluso están las fotos de que hasta el mismo Hitler lo hacía. Hablar con niños, reunirse así con estudiantes para mostrarse sensible, mostrarse, ¿saben? Tipo de pueblo, tipo normal, un tipo... obviamente estoy hablando de Díaz-Canel. Esto en la vida real es muy serio y esto es espeluznante, lo que vamos a ver. Quizás para los cubanos digan, pero bueno, no, esto es algo muy, muy serio. Cómo se adoctrinan a nuestros hijos. De niños nos sentimos muy, muy contentos porque sabíamos que iba a ser un encuentro feliz. Ustedes irradian felicidad, ustedes llaman a la alegría y también ustedes siempre nos sorprenden día a día con lo profundo que son en sus valoraciones. Y por eso estamos aquí. Y yo casi que les diría, ¿saben ustedes por qué están aquí hoy? ¿Saben a qué los hemos convocado a hablar? ¿Saben que estamos conmemorando hoy? Sería importante oírlos a ustedes. Todos tienen la mano levantada tanto. A ver, vamos a empezar por aquí. Oh, wow, todos quieren hablar. Wow. Un día como hoy tiene mucho que ver con la niñez, porque estamos a 20 de noviembre y un día como hoy, pero del año 1989, se firma un tratado. Ese tratado es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quién más? Me llamo Samuel Jesús López Grafo. Lo vieron ustedes. Fíjense. Tiene mucho que ver con la niñez, porque estamos a 20 de noviembre y un día como hoy, pero del año 1989, se firma un tratado. Ese tratado es la Convención de los Derechos del Niño.
Futuros cuadros, esos son los futuros cuadros. Esos son los futuros cuadros. Ellos están ahí imitando a lo que ven en las reuniones y y a lo que ven en el televisor. ¿Qué estarán anotando esos niños ahí? Porque claro, este es el comportamiento de todos esos cuadros, de todos esos ministros, cuando ellos se reúnen, los vemos tomando nota, que nadie sabe. Esa es una de las grandes incógnitas de, de nosotros los cubanos. Siempre nos preguntamos, ¿qué anotarán esa gente ahí? No me refiero a los niños, me refiero a, a los cuadros, a los militantes del partido. Ellos se reúnen y rápido hay agenda y empiezan a anotar. ¿Qué estarán anotando ahí? Y eso uno se lo pregunta con adultos. Pues dígame tú, estas criaturitas, ¿qué podrán estar anotando ahí? ¿Quién más? Me llamo Samuel Jesús López Grafo, encantado. Y bueno, esta convención fue creada para que no existieran males sociales como existía antes, como el abandono de la educación, la prostitución, la futia, el trabajo forzado a los menores de edad. Y se creó para establecernos a nosotros un espacio de aprender, de estudiar, de jugar para ser mejores personas. ¿Y tú tienes ese espacio aquí en Cuba? Eso a mí me recuerda, porque es que nosotros nos ponían. Usted está viendo el nivel de adoctrinamiento que hay ahí. A nosotros también nos ponían a decir todas esas barbaridades todos los días. Y bueno, esta convención fue creada para que no existieran males sociales como existía antes, como el abandono de la educación, la prostitución, la futia, el trabajo forzado a los menores de edad. Y se creó para establecernos a nosotros un espacio de aprender, de estudiar, de jugar para ser mejores personas. ¿Y tú? Ese niño no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Ustedes me disculpan, pero para mí esto es abuso infantil. Para mí esto es abuso infantil. Ese niño no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Porque claro, nosotros también pasamos por eso. Y teníamos que decir que antes de la revolución todo era un desastre y después de la revolución todo fue un paraíso. ¿Cómo se le explicará a ese niño de que, wow, es que hay tanto por explicarle? El tema es prostitución. En Cuba, ¿sabrá ese niño lo que es prostitución? ¿Sabrá ese niño lo que es trabajo forzado? ¿Sabrá ese niño, esto es, esto es criminal? Esto es criminal. Vaya, ese niño no sabe, quizás un día crezca, no sé en qué contexto va a ser, no sé en qué país él va a crecer. Si va a crecer en el mismo país que yo crecí, lo más seguro es que se vaya. Y un día va a decir, wow, mira lo que yo dije un día. Esto es criminal porque esos son temas tan complejos que incluso cualquier cubano por la calle, que te puedes topar por la calle adulto, no te va a saber responder. Porque ellos van a tocar aquí y lo van a ver más adelante del tema de la educación gratuita. De que aquí todo es gratis. Y eso es un error garrafal. Pero bueno, viniendo de un niño quizás se le perdona. Pero ahí no está el problema. El problema es que todavía hay cubanos, hay adultos que todavía caen en ese lenguaje de cosas gratuitas. Señor mío, en este mundo gratuito no hay nada. ¿Y cómo se le explica a ese niñito qué es lo que es un impuesto? ¿Cuáles son las arcas públicas? ¿Cuál es el presupuesto del Estado? ¿Cómo se le explica? Y entonces ahí donde ellos son tan buenos que estos niños van a ser los adultos, obviamente, del futuro. Y son esos adultos que tenemos ahora, que todavía siguen siendo adultos, incluso viviendo en países democráticos. Siguen diciendo que en Canadá la educación es gratuita, que en algunos países nórdicos la educación es gratuita, que en Cuba la educación es gratuita. Señor mío, gratuito no existe nada. Por eso que esto es criminal lo que están haciendo con estos ¿Tú tienes muchachos. ese espacio aquí en Cuba? Sí, ¿Lo a sientes pesar así? de las cosas, me siento muy feliz de conocerlos, de tener amigos, de estar en una escuela y estar aquí para A pesar de las cosas. mí es como un gran orgullo. Hasta siento que voy a llorar. Muchas gracias. No hay que llorar. Aquí hay mucha alegría. ¿Quién más me puede hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño? Esta com- ¿Ustedes ah, son gemelos? sí.
Esta convención se creó para que los niños tuvieran los derechos, por ejemplo, asistir a las escuelas, aprender, Derecho a la educación. jugar, incluso tener derecho a participar en actividades, por ejemplo, de verano, de escuela, a las actividades que a ellos les guste, para que ellos se sientan bien y puedan vivir en la Cuba que soñamos y en la que vivimos. Eso es aprendido de memoria, porque es que se le nota, o sea, en el lenguaje corporal eso es aprendido, eso es memorizado. Lo que deja en evidencia, lo que todos sabemos, pero bueno, hay que a veces recordarlo. Esto es montado, esto no es genuino. Y a mí yo oigo eso hoy en día, y me choca porque decir que, wow, yo dije eso también, brother. Yo también lo dije. Tú que habías levantado la mano también. Bueno, yo me llamo Melanie Cedeño Fonseca, soy de Centro Habana y soy de la secundaria básica José María Aguirre. Y bueno, ya está de más decir que día se creó y todo eso, solo queda decir que hoy se cumplen 35 años de su creación y que bueno, yo me siento muy orgullosa de que en Cuba hay una ley que proteja y ampare y defienda a los niños, porque no en todos los países podemos ir a las escuelas gratuitamente, podemos ir a un hospital gratuitamente, no en todos los países se defienden los derechos de los niños, lo que nosotros tenemos derecho y lo que nosotros queremos, no en todos los países se ve eso y yo pues me siento muy orgullosa de vivir en un país en el que sí se defienden a los niños. O sea, en las escuelas de Cuba te hacen creer, y ya vuelvo y repito, crecimos confiando en eso, de que el mundo es una selva, de que los niños lo... Hay cositas. Tú no sabes lo que es tener derecho. Tú no sabes, Si es verdad que si fuera cierto de que el mundo es una selva, de que no todos los niños pueden ir a la escuela y que son tan discriminados, entonces, bueno, ninguno de los estándares de educación de muchos países, eso diera pena. Pero es que es un ejemplo vivo del brainwashing, del el nivel de adoctrinamiento. Y eso pesa, eso va a pesar, porque esa es la Cuba del futuro, como lo fuimos nosotros. Niños y que sí se toma su opinión y sí se valoran. Abeliel y ahí para allá también están pidiendo la palabra. Buenas tardes, yo soy Alejandro Tabacelano y lo que iba a decir es que yo miro mucho a Cuba. Lo que sí quisiera es que en el futuro pioneros como nosotros se encargaran de llevar el ejemplo de Cuba a otras naciones ¿Dónde tú estudias? en la Escuela Solidaridad con Panamá. Que va a cumplir aniversario el próximo. Ahí ven, ese es el objetivo también de Venezuela. Venezuela es el clásico ejemplo. Como ellos se le enseñan desde chiquitico, nos enseñan de expandir ese cáncer que es el comunismo a otras naciones. Si esto no es adoctrinamiento. Próximo mes. Y ahí estaremos compartiendo con ustedes, como en otras ocasiones, que es una escuela también que atiende a los niños de manera particular con relación a sus capacidades y que permite que los niños se puedan integrar completamente a nuestra sociedad. Es un proyecto muy humano. Yo pienso que no, a ver, este video ya salió hará unos días. Es bastante reciente. Ya algunos de los influencers han reaccionado. Vi algunos comentarios, alguna gente tratando de cogerlas con los niños. Me parece bastante injusto. Eh, Nosotros todos pasamos por eso. Y todos nos tocó decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y todos nos tocó. Nos tocó. Y aparte que esto está obviamente montado. O sea, aquí no hay espontáneo, no hay nada. Pero aquí pueden ver, o sea, a mi entender, a mi visión, esa es la estrategia fundamental del comunismo. Eso es lo que va a garantizar el apoyo incondicional que ya hoy no tanto, no me atrevería a decir, pero sí, por mucho, mucho tiempo, generaciones tras generaciones sí apoyaron. La revolución fue apoyada. De hecho, eso diera para otro video, lo cómplice que es el pueblo cubano de las catástrofes que se han vivido en Cuba, políticas y económicas. Detrás de todo eso está el pueblo, está también la mano cómplice del pueblo cubano. Pero es que este es el motivo. Muchos tuvimos la suerte, por así decirlo, o no sé, de darnos cuenta, ya sea por experiencias vividas, ya sea por alguien nos los contó y nos abrió los ojos. Y bueno, decidimos tomar
otro camino. Pero en esto ellos sí son buenos. Esto es lo que le garantiza a ellos el poder. El poder. Una vez más, recuerden, Fidel Castro decía que la batalla, la guerra que ellos tenían que ganar era la batalla de ideas. Y la ganaron. La ganaron de esta manera. La ganaron de esta manera. Es que incluso todavía hay, el nivel de adoctrinamiento es tanto que todavía existen, yo tengo amistades y gente que conozco que no apoyan al comunismo, ya despertaron hace mucho tiempo, pero cuando se les habla de cierto modo, todavía se sienten como un poco ofendidos. Por ejemplo, si se le dicen, no sé, Fidel Castro era un asesino despiadado. Coño, compadre, afloja un poco, bueno, no, afloja, no, vamos a los hechos. Si alguien le dice, no, porque Cuba es una dictadura cruel, sanguinaria, no, pero en el mundo las han existido peores, pero yo no estoy hablando de la del mundo, estoy hablando de la de Cuba, que es la que me tocó vivir, que es la que viví. Todavía, incluso todavía, después que salen personas que salen de Cuba, cubanos que salen de Cuba y que ya no apoyan el comunismo y que despertaron, todavía el nivel de adoctrinamiento fue tan efectivo que todavía hay una contrarreacción cuando se les estimula de esta manera. Cuando se les ataca la figura de Fidel o la figura, coño, bueno, mira, floja, no es tanto, no, es así. En esto, por eso que yo siempre a veces digo que el cambio tiene que venir de esta manera. La parte económica para mí es obvia. ¿Qué hay que hacer en Cuba para que Cuba sea otro país a nivel, o sea, de forma económica? Eso es bastante obvio. Ahora, la parte social, de principios, de valores, de instrucción, de educación, ¿cómo se logra? ¿Cómo logramos de que el cubano no sienta envidia por otro cubano si ese otro cubano es exitoso y le va bien? ¿Cómo logramos de que el cubano no esté pendiente de la vida de los otros? Si le va bien, si le va mal. Porque fulano está haciendo dinero. ¿Cuál es el problema? Fulano está lucrando. ¿Cuál es el problema? Fulanos tienen finca. ¿Me vas a decir que tú no quisieras tenerla? Ese es el mal. Para mí, ese es el mal, el peor de los males del cubano. Una vez lo dije y lo recalco una vez más. El principal enemigo del cubano, más allá del ministro de Economía, fue esa primera profesora que tuvimos en preescolar. Que nos empezó, ahí fue donde empezó todo. Esa es la génesis, esa es la médula, esa es la raíz del mal. La educación es muy, pero que muy, muy importante. Y eso Fidel Castro lo entendió perfectamente. Yo tenía unos amigos que uno era médico, el otro era profesor. En Cuba a veces en las universidades se vive esa competencia de que cuál es más importante, bueno, esa bobería. Se decía que se preguntaban eso fue en una reunión, cuál profesión era más importante, que si el profesor o el médico. Eh, por supuesto, el profesor decía que era la educación y el médico decía que no, que era la salud, obviamente. Yo a mi entender en aquel momento decía, el profesor, yo decía, pero ¿qué está diciendo este? Obviamente es la salud. O sea, la salud va primero que todo. El profesor decía que no, que era él, que la educación, la profesión más importante es el profesor. A la larga me di cuenta que tenía razón. O sea, a la corta, por eso es que cada vez se le destina menos presupuesto a la educación, porque dicen, bueno, yo no necesito, o sea, los gobiernos, no, es algo que no va a dar grandes ganancias económicas, digamos. O sea, ¿para qué invertir tanto en educación si al final ese dinero no retorna? Bueno, sí retorna, porque entre más educada y más capaz sea una sociedad,
más productivo va a ser ese país. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, grandes ejemplos de Japón, países que condiciones naturales no tienen muchas para levantar una economía, sin embargo son países prósperos. ¿Cómo lo logran? Porque sus habitantes, las personas que componen ese país, son personas capaces, bien educadas, pero no educadas en el sentido de una cultura banal, que eso ya lo hemos discutido en otro momento. Cómo se usa la educación en función de, de crear valores un poco huecos. Y bueno, y nada, entre más libre y más preparado sea un pueblo, más próspero va a ser. El ejemplo es Cuba. Los adoctrinan desde chiquitico así, nos adoctrinan desde chiquitico así, de que en el mundo solamente los hijos de los ricos van a la escuela, de que hay prostitución, el mundo se está cayendo. La única salvación es el comunismo. Y bueno, miren el resultado ahí. Una juventud, no voy a generalizar porque no me gusta generalizar, pero una juventud bastante vaga, bastante banal. No tengo nada en contra de los artistas, pero bueno, una juventud que prefiere salir a llorar a un artista que antes que salir a luchar por sus derechos. Que el que le duele lo del artista, los cubanos que me ven saben de lo que estoy hablando. Ahí está el resultado. El adoctrinamiento llega a tal punto que se siente indignación cuando su artista favorito es víctima de un acto de violencia, pero no cuando ellos son víctimas de un acto de violencia político. Los hechos, yo pienso que los hechos eh, la historia es mi mayor argumento para esta tesis muy personal de que, bueno, la crisis fundamental de Cuba no es ocasionada por la economía, por la crisis económica, sino por la crisis educativa. Fue Slim Lemon en otro video. Mi gente, comparta, suscríbase, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video.